Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la unidad número 6. Esta unidad va a contar con 3 videos teóricos. Este primero, que va a hablar sobre partida doble e introducción a la registración contable. Después tendremos un segundo video donde se explicarán ejemplos de asientos modelos de registración. Y finalmente un tercer video donde se explicará el sistema del devengado, todo correspondiente a la unidad número 6. Bueno, para comenzar con esta explicación, es necesario que nos ubiquemos en qué parte de la materia estamos. Nosotros hemos aprendido que la empresa está inmersa en un sistema de información contable, que dijimos que tenía una entrada, un proceso y una salida. ¿Sí? Aprendimos que los distintos hechos económicos que la empresa enfrenta en su día a día vienen reflejados o representados en comprobantes, en documentos comerciales. Esos comprobantes o documentos comerciales son los que nosotros tenemos que pasarlos a la etapa siguiente, que es el proceso, donde los vamos a ordenar, clasificar y registrar contablemente. Para registrarlo contablemente, es necesario que nosotros sepamos traducir al lenguaje contable cada hecho económico. Es decir, traducirlo a una o dos, o las que correspondan, cuentas contables. Yo ya tengo que saber a esta altura que si me hablan de bienes para revender, estoy hablando de mercaderías. Que si me hablan del dinero en efectivo, estoy hablando de caja. Que si me hablan de los proveedores a los que se les adeuda por compra de mercaderías, estoy hablando de proveedores, ¿sí? Que si me hablan del aporte inicial de una empresa que hacen los socios, estoy hablando de capital social. Bien, bueno, una vez que yo ya aprendo a traducir al lenguaje contable cada hecho económico, lo que tengo que hacer es lograr registrarlo contablemente. Eso es lo que vamos a tratar hoy de aprender paso a paso. Para ello, para realizar esta registración contable, nosotros vamos a contar con un principio contable, con una técnica, con un sistema súper importante, que es el pilar de la contabilidad, que es el conocido con el nombre de partida doble. ¿Y qué es esto de la partida doble? Mira, la partida doble, como te decía, va a ser un principio que te va a decir cada hecho económico, ese hecho económico que vos tenés que traducir al lenguaje contable, que se va a producir en la empresa, van a intervenir por lo menos dos cuentas contables. Por lo menos dos. Pueden intervenir más. Por lo tanto, eh, esto es como si fuesen las dos caras de la misma moneda, ¿sí? Y estas dos cuentas que van a intervenir, por lo menos, tienen que estar balanceadas, es decir, tienen que realizarse por los mismos importes. Bien, vamos a ver unos ejemplos para ir de a poco entendiendo este principio. Si yo tengo un depósito de dinero en efectivo en nuestra cuenta corriente bancaria por 500 pesos, ¿cómo sería? Ese es un hecho económico. Si yo lo tengo que traducir al lenguaje contable, es decir, yo lo tengo que llevar a cuentas contables, ¿qué cuentas intervienen ahí? Y bueno, mira, interviene caja, porque estoy depositando efectivo, y interviene banco XX, cuenta corriente, ¿sí? Banco por 500, que está aumentando, ¿sí? Porque estoy llevando la plata allí, y caja va a disminuir por 500 pesos. Fíjense que en este hecho económico intervienen dos cuentas y están balanceadas, están por los mismos importes. Bien, estoy ejemplificando la partida doble. Vamos a un ejemplo 2. Compro en 200 pesos bienes para revenderlos, pagando en efectivo 150 pesos y el resto, o sea, los 50 pesos que me quedan, los pago o lo realizo en cuenta corriente, es decir, fiado, no con una transferencia bancaria, sino cuenta corriente. En una compra quiere decir fiado. Bien,
Entonces, ¿qué cuentas intervienen acá cuando tengo que hacer la traducción contable? Y bienes para revenderlos es mercaderías, pago con efectivo 150, eso es caja, y cuando yo tenía una operación en cuenta corriente, o sea, fiado por una compra o por la actividad principal del ente, estoy hablando de proveedores, ¿sí? Entonces, las cuentas que van a intervenir son mercaderías por 200 pesos y que está aumentando mercaderías porque estoy teniendo más mercaderías. Y fíjense que yo estoy pagando con caja 150 pesos, que disminuye, y estoy generando un proveedores por 50 pesos. 150 más 50 me da 200 pesos. Esa parte de 200 pesos, la parte derecha que he colocado yo, son iguales a los otros 200 pesos que tenemos en la izquierda. Fíjense como en este segundo ejemplo vuelvo a cumplir y a comprobar la partida doble. Acá intervienen tres cuentas y están balanceadas. Lo que tengo de un lado, que es 200 pesos, está balanceado con lo que tengo del otro, que es también 200 pesos. Ahí en breve vamos a aprender por qué una iría anotada de un lado y la otra iría anotada del otro, o sea, izquierda y derecha. Avancemos entonces. Con estos ejemplos que comprobamos la partida doble, podemos decir que los pilares de la partida doble son: cada hecho económico se anota en por lo menos dos cuentas contables, dos o más, que ya lo repetimos, y dichas anotaciones van a estar balanceadas. Cada cuenta contable, y acá vamos a introducir un concepto nuevo que seguro lo han escuchado nombrar muchas veces. Cada cuenta contable va a tener dos partes, ¿sí? Una parte izquierda que se va a llamar debe y una parte derecha que se va a llamar haber, ¿sí? Es decir, cada hecho se va a representar en dos cuentas, en por lo menos dos cuentas contables, donde las anotaciones van a estar balanceadas y se van a anotar en una columna debe, que es una columna izquierda, y en otra columna derecha, que es el haber. ¿Sí? Fíjense, ya seguimos explicando en detalle, pero fíjense que yo como lo escribí o lo puse en el Power, yo ya lo había ubicado en derecha y en izquierda. Banco está ubicado a la derecha, o sea que está del lado del debe, y en este ejemplo caja está en el haber izquierda. Mercaderías, en este ejemplo, está en el debe y del otro lado tenemos caja y proveedores en el haber. O sea que el debe y el haber es lo que tiene que estar balanceado, tienen que ser iguales, la suma del debe con la suma del haber. Ahora uno dice, bueno, perfecto, puedo entender lo de la partida doble, puedo entender, puedo identificar una cuenta contable en un hecho económico. Ahora, ¿cómo es esto del debe del haber? ¿Cómo es esto de la izquierda a la derecha? ¿Cuándo anoto de un lado? ¿Cuándo anoto del otro? Bueno, esto es lo que vamos a aprender ahora con una regla fundamental. Algo que tenés que tener en cuenta es que cuando hablamos de debe o de haber, es un lenguaje contable, no tiene nada que ver con la palabra debe y haber que uno utiliza en la vida cotidiana. O sea que el debe no es que significa deuda y el haber no es que significa tener algo, sino que son dos partes de una cuenta que es lenguaje contable. ¿Bien? Bueno. Vamos a para aprender esto del debe y el haber, cuándo se coloca de un lado y cuándo se coloca del otro, vamos a relacionarlo con una de las variantes de la ecuación patrimonial fundamental que vimos allá en la unidad número 3. ¿Sí? Recuerden que esta unidad, esta fórmula que tienen ahora en el Power es una variante. Había una que era desde el punto de vista patrimonial, que decía patrimonio neto igual a activo menos pasivo. Esta en realidad es un despeje. He despejado el activo desde esa fórmula. Entonces, cualquier cosa pueden ir a esa unidad a realizar un repaso si es que hay algo que se les haya olvidado. Bueno, vos lo que vas a tener en cuenta es lo siguiente. Lo que está a la izquierda del igual va a ser el debe y lo que está a la derecha del igual va a ser el haber. Entonces vamos a razonar esto.
Si vos querés aumentar un activo, si vos querés aumentar un activo, ¿dónde lo tenés que ubicar? Lo vas a tener que ubicar acá, porque acá están los aumentos del activo. Si vos colocás un activo acá, el activo aumenta. Por lo tanto, si vos querés disminuir un activo, lo tendrías que ubicar del otro lado del igual. Lo tendrías que despejar del otro lado, a la derecha. Ahí irían las disminuciones del activo, o sea, del lado del haber. De la misma manera, si vos querés aumentar un pasivo o patrimonio neto, ¿dónde lo tendrías que ubicar? En la fórmula. Lo tenés que ubicar de este lado de la fórmula, porque en ese lado de la fórmula el pasivo y el patrimonio neto crecen, ¿sí? Si lo quisieras disminuir, lo tuvieses que llevar para el otro lado, despejándolo. Por lo tanto, el pasivo y el patrimonio neto aumentarían en el haber. Entonces, dicho esto que te estoy contando, que un poco te estoy dando como una introducción, te voy a mostrar a continuación la regla de la partida doble. Fundamental. Te la tenés que saber perfecto, porque es el ABC para poder, es básico, básico para poder realizar la registración contable. ¿Y qué dice esta regla? Esta regla va a tomar lo que te acabo de explicar recién. Te va a decir que todo activo cuando aumenta se tiene que debitar. Cuando decimos debitar es anotar en el debe. Debitar significa anotar en el debe y acreditar significa anotar en el haber. Te estoy mostrando primero la regla y ya luego te voy a mostrar bien gráficamente qué es anotar en el debe, qué es anotar en el haber. Vamos a ir por parte, tranquilos, escalonados. Todo activo cuando aumenta se debita, cuando disminuye se acredita. Fíjense, cuando aumenta se debita, cuando disminuye se acredita. Por lo tanto, todo pasivo cuando aumenta se acredita, cuando disminuye se debita. El patrimonio neto cuando aumenta se acredita y cuando disminuye se debita. Por lo tanto, las pérdidas, los resultados negativos, los egresos se debitan. Las ganancias, los ingresos, los resultados positivos se acreditan. Bien, ahí abajito tienen un cuadro donde vuelvo a repetir lo mismo, nada más que lo tienen como, como más gráfico. Fíjense, columna izquierda debe, aumentos del activo, disminuciones del pasivo, disminuciones del patrimonio neto, egresos. A ver, columna derecha, tenemos las disminuciones del activo, los aumentos del pasivo, los aumentos del patrimonio y los ingresos o resultados positivos. O sea que los dos cuadritos son iguales, solamente que el de abajo es más gráfico, es como más concreto. El de arriba está con frase, con texto. Bien, esta entonces es la regla de la partida doble y es fundamental que te lo aprendas. Quédate tranquilo que en los próximos Power te voy a ir explicando, te lo voy a ir bajando un poco a la tierra y vamos a ir viendo qué es esto de anotar en el debe, en el haber. Porque hasta ahora te estoy explicando, o te estoy mostrando, mejor dicho, una regla, pero todavía no lo podemos ver bien gráficamente. Bueno, avanzamos. Vamos entonces a ver si tomamos esta regla y la vamos a llevar a lo que nosotros le llamamos registración contable. Vamos a hacer una introducción a la registración contable. ¿Qué vas a tener? Yo te voy a explicar primero, te lo voy a explicar sin números para que vos gráficamente puedas ver cómo funcionaría el proceso de la registración contable. Y después abajo te voy a hacer un ejemplo numérico. Después vamos a hacer un segundo ejemplo numérico un poco más encadenado. Así lo puedes ir viendo bien de a poco al entendimiento, puedes ir logrando el entendimiento, perdón, de a poco y que se te vayan cerrando todas las ideas que vamos explicando en este video. Por lo que tenés que tener en cuenta, como lo dije al principio, lo venimos diciendo hace un montón de tiempo, que el disparador es el hecho económico, el comprobante. Ese comprobante o ese hecho económico, vos lo vas a registrar contablemente, lo vas a procesar contablemente. ¿Cómo y dónde? Lo vas a registrar en un libro contable que recibe el nombre de libro diario. ¿Sí?
Y en ese libro diario vas a hacer lo que nosotros le denominamos asiento contable. ¿Qué es esto que estás viendo ahora en pantalla? ¿Qué es hacer un asiento contable? Es registrar este hecho económico donde lo vas a registrar de la siguiente manera. Vas a tener este formato donde vas a tener en este cuadro que está acá, vas a anotar las cuentas contables que intervengan. Yo puse 2 de ejemplo, pero podrían haber más, ¿sí? Y vas a colocar primero las que se debitan, las que se van a anotar en el debe, y luego vas a anotar las que se colocan en el haber. Fíjate que la segunda que está acreditada, que se coloca en el haber, la he colocado con espacio, porque para que visualmente se vea mejor, se colocan primero las del debe y luego las del haber, y las del haber se colocan más a la derecha, ¿sí? En este espacio que está acá, se coloca la fecha del asiento, es decir, cuándo está ocurriendo la operación. Fíjate que es una línea que está cortada, ahí iría la fecha, y luego vienen 2 columnas, una columna del debe y otra columna del haber, donde vas a colocar los importes. ¿Bien? Y esta que está acá, esta columna, se suele usar para colocar el código de la cuenta. ¿Se acuerdan lo que aprendimos en la unidad número 5 de plan de cuentas, que tenían un código las cuentas? Esa sería una de los usos, pero nosotros vamos a utilizar esta columna para escribir la clasificación y para escribir si aumenta o disminuye. Es decir, para colocar si es más activo, más pasivo, menos pasivo, por ejemplo. Porque eso nos va a ayudar a aplicar la regla que aprendimos recién. Y luego, para complementar y para, para seguir dando una introducción sobre el libro diario, este asiento lo vas a realizar y en el libro diario lo que se hace es, se anotan todos los asientos uno abajo del otro en el mismo orden que van ocurriendo. Por eso se dice que el libro diario es cronológico y sucesivo, ¿sí? El libro diario no es más ni menos que una acumulación de asientos contables, de esto que estás viendo acá, ¿sí? Luego que hagas la anotación en el libro diario, tenés que hacer una segunda registración en otro libro, que se conoce con el nombre de libro mayor. La acción de anotar en el libro mayor es mayorizar. La acción de anotar en el libro diario es hacer un asiento. Todo esto que te estoy contando es lenguaje contable. ¿Y qué es el libro mayor? El libro mayor va a ser un registro que va a llevar anotaciones, ¿sí?, específicas, individuales de cada una de las cuentas contables. Vas a tener un mayor por cada cuenta contable. Vos en el libro diario vas a tener acumulaciones de asientos y van a aparecer un montón de cuentas y todas van a estar mezcladas. En cambio, en el libro mayor, vos vas a tener uno por cada una de las cuentas. ¿Y cómo es el formato? El formato tradicional es el formato de la letra T, donde vas a tener este formato. Fíjense que tenemos el nombre de la cuenta, que yo le he puesto acá cuenta contable, podría ir mercaderías, deudores por venta, caja. Esta sería la columna del debe, por eso tiene la letra D. Esta sería la columna del haber. En cada uno de las columnas vas a ir anotando importes, importes que se debitan y importes que se acreditan. En el caso que tuvieses que hacer un corte y tuvieses que saber cuánto es el importe que tiene esa cuenta contable, tenés que sacar lo que en contabilidad se llama saldo, ¿sí? ¿Y cómo lo haces? Vas a sacar el subtotal de la columna debe, haces la suma de todo lo que se escribió en esa columna, vas a sacar el subtotal de la columna haber, todo lo que se anotó en esa columna, y luego restás los dos subtotales y la diferencia te va a dar el saldo. Si el debe es mayor al haber, será saldo deudor y se ubica de este lado, como está ahí en el ejemplo. Si el haber es mayor al debe, va a ser un saldo acreedor y se va a anotar de este lado. Bien. Libro mayor, entonces, es un registro individualizado por cada cuenta contable, donde vas a tener un mayor por cada cuenta. Es decir, que si
si intervienen en la empresa 10 cuentas, tenés que tener 10 mayores, 10 letras T, una para cada cuenta. Bien, el tema libro diario y el tema libro mayor, que son registros contables, la parte conceptual la vas a profundizar en la unidad 7, que es del libro, que es libros societarios, perdón, libros contables, ¿sí? Eso lo vas a profundizar en esa unidad. En esta unidad nosotros vamos a ver lo que necesitamos aprender nada más para poder hacer asientos y mayores. ¿Bien? Bueno, ahora veamos esto que te acabo de mostrar, pero lo veamos con un ejemplo numérico para ver si te podés ir acercando a su funcionamiento. Nosotros tenemos ahí un ejemplo. Dice, tenemos un saldo inicial de banco de 5.000 pesos y me dice que ya fue registrado, porque cuando yo ya tengo un saldo inicial, eso quiere decir que se registró antes, ¿sí? Ya no tengo que hacer la registración en el libro diario. Se registró el día anterior o antes o cuando ocurrió. ¿Bien? O sea que ese es un dato que lo vamos a necesitar para cuando hagamos el mayor, en este pequeño ejemplo. Ahora vamos a la operación en cuestión, al hecho económico. 1 de enero del 24, compro bienes para revenderlos pagando con transferencia bancaria por 1.000. ¿Sí? Entonces, estoy comprando bienes para revenderlos. Estoy comprando mercaderías. Lo traduzco contablemente, mercaderías. ¿Y cómo estoy pagando? Estoy pagando con banco, ¿sí? Con una transferencia bancaria. Entonces, el asiento contable va a ser de la siguiente manera. Colocas la fecha, 1 de enero del 24, colocas las cuentas, primero coloco la que se debita mercaderías. ¿Por qué se debita mercaderías? Y ahí tenés que acordarte la regla que vimos recién. Todo activo cuando aumenta se debita y cuando disminuye se acredita. Mercaderías está aumentando, por lo tanto es la que tiene que ir en el debe. En cambio, banco, que también es de activo, está disminuyendo, porque vos estás sacando la plata de ahí para pagar. Entonces, banco que está disminuyendo es un menos activo, entonces es la cuenta que se tiene que acreditar. Fíjate que se colocó ahí en el haber y es por 1.000 pesos. Cumplimos con la partida doble. Por lo menos dos cuentas balanceadas. Anotamos en el debe y anotamos en el haber, aprendiendo todo lo que venimos viendo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que ir y registrar. Como han intervenido dos cuentas, voy a hacer dos mayores, ¿sí? Dos registros, uno para cada cuenta. Banco va a tener, fíjense que arrancamos con un 5.000. Ese 5.000 es el saldo inicial de banco, que ya había sido registrado en el libro diario, por eso no lo registré. Pero en el mayor lo tenés que colocar, porque arrancás con ese importe. Arrancás banco por 5.000, saldo que arranca ahí en el debe, y fíjense que yo banco lo acredité por 1.000, entonces lo tengo que colocar acá en el haber. En el mayor tenés que hacer lo mismo que hiciste en el diario, o sea que el libro mayor es un reflejo del libro diario. Si vos acá a la cuenta la acreditaste, acá también la tenés que acreditar, ¿sí? Y se hace primero la registración en el libro diario y luego la registración en el libro mayor, en ese orden. Si yo saco los totales del debe, me va a dar 5.000, los totales del haber me da 1.000, la diferencia es 4.000, eso es el saldo de la cuenta banco, ¿sí? De la misma manera, mercaderías tiene un solo movimiento, que fue el movimiento en el debe, y ese movimiento lo traslado al debe, y fíjense que tenemos ahí su saldo deudor. Los saldos entonces pueden ser tres posibilidades: saldo deudor, acreedor o saldada. Si el debe es mayor al haber, el saldo es deudor. Si el haber es mayor al debe, el saldo es acreedor. Si la cuenta queda en cero, es decir, el debe y el haber son iguales, la cuenta se dice que está saldada. ¿Bien? Y recordemos esta terminología contable que anotar en el debe significa debitar y anotar en el haber significa acreditar. ¿Bien? Bueno, dicho esto,
Vamos a continuar. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, pero un ejemplo con 3 o 4 operaciones que están encadenadas. Recién vimos una operación concreta, ¿sí? Vimos una compra de mercaderías. Ahora vamos a ver 3 cositas o cuatro operaciones para que ustedes vean cómo se van haciendo los asientos contables y los mayores. De nuevo, en este ejemplo tenemos un saldo inicial de una cuenta, que en este caso es la cuenta caja de 700.000 pesos. Ese 700.000 pesos ya fue registrado en el libro diario, pero en el mayor lo tenés que anotar. Y vienen 3 operaciones. Fíjate, un depósito, una compra y un pago. Vamos a ir viendo cómo lo tendría que ir haciendo. Recordá que vos deberías hacer el asiento y los mayores, el asiento y mayorizar, el asiento y mayorizar. Yo voy a hacer todos juntos los asientos y luego los mayores por una cuestión del PowerPoint, de organización del PowerPoint. Pero vos recordá que deberías ir haciéndolo en simultáneo. Primero el diario y después el mayor. Bueno, entonces, si yo tengo que arrancar en el libro diario, dijimos que esto ya está registrado. Entonces arranco con esta operación. 2 de enero del 24 se realiza un depósito de 700.000 en el banco. ¿Qué 2 cuentas intervienen ahí? Y va a intervenir. Bueno, ahí no te aclara, pero lo que estoy depositando es efectivo. ¿Sí? Lo que va a intervenir es caja, porque estoy depositando efectivo, o sea que sale caja, disminuye caja, y lo estoy depositando en el banco, o sea que aumenta banco. Entonces, el asiento va a ser, coloco la fecha, 2 de enero, voy a tener más banco en el debe, las de activos se debitan cuando aumentan, recordemos la regla, y voy a tener menos caja en el haber por 700.000, porque está disminuyendo ese activo, ¿sí? Recuerden cuando vean este video, si pueden, tener a mano la regla para que lo vayan siguiendo con la regla, ¿sí? Bueno, este sería entonces el primer asiento. Después tenemos una situación donde dice, el 5 de enero del 24 se compran artículos para revender por 100.000 en cuenta corriente. Entonces, hagamos la traducción al lenguaje contable. ¿Qué cuentas intervienen? Va a intervenir mercaderías, porque estoy comprando artículos para revender, y la otra cuenta que va a intervenir es aquella cuenta que va a reflejar cuando yo estoy comprando en cuenta corriente artículos que vendo. O sea, cuando yo compro en fiado mercaderías, cuando yo compro fiado por mi actividad principal. La cuenta es proveedores. Entonces, fíjense, mercaderías está aumentando porque la estoy comprando. Entonces va en el debe. Los activos cuando aumentan se debitan por los 100.000 pesos. Y estoy adquiriéndolas en cuenta corriente, fiado. Entonces tengo que colocar proveedores en el haber. Y fíjense que proveedores está aumentando también, porque se está generando, está aumentándose proveedores. Entonces, proveedores es un más pasivo. Los pasivos, cuando aumentan, se acreditan. Fíjense cómo cierra perfecto la partida doble. Bien, vamos al tercer caso. Pasamos al mes siguiente y me dice que el 15 de febrero del 24 se paga con una transferencia bancaria el 50% del importe adeudado el 5 de enero que estaba en cuenta corriente. O sea, en esta operación estoy pagando la mitad de lo que yo debía de esta operación. Me la relaciona con esta operación. Yo acá debía al proveedor 100.000. Hoy le voy a pagar la mitad. Entonces, ¿qué cuentas van a intervenir? Y la que va a intervenir es banco, porque estás pagando con una transferencia bancaria, te dice acá. Como estás pagando, banco disminuye, ¿sí? Tengo un menos activo, menos banco. Y la otra cuenta que va a intervenir, tenés que identificar que está hablando de proveedores, porque le estás pagando, ¿sí? Estás pagando la deuda que tenías en cuenta corriente, que era proveedores. Entonces, fíjense que el asiento va a ser, coloco la fecha, proveedores esta vez se va a debitar. ¿Por qué? Porque lo estás disminuyendo.
Estás pagando proveedores, entonces proveedores va bajando. Los pasivos cuando disminuyen, perdón, se debitaban. Y activo, la cuenta de activo banco, también está disminuyendo y cuando los activos disminuyen, se acreditan. El importe es 50.000 porque te dice que vos de este importe, que era el original, estás pagando el 50%. Fíjense cómo la partida doble cuadra perfectamente. Bien, tengo un menos pasivo y tengo un menos activo. Uno en el debe y el otro en el haber. Bien, bueno, ¿qué tendría que hacer ahora o que debería haberlo ido haciendo a medida que fui haciendo cada asiento? Es hacer los mayores. Bueno, caja arranca con un saldo de 700.000. Ese número sale de acá. Recuerden que ese saldo inicial hay que anotarlo en el mayor, ¿sí? Bueno, después me tengo que fijar. Cada vez que yo toqué la cuenta caja en los asientos, la tengo que registrar en el mayor. Fíjense que caja la acredité acá por 700.000 pesos. Entonces vas a venir y la vas a acreditar por 700.000 pesos. 700 menos 700, 0. Está saldada. La cuenta está saldada, o sea, tiene 0 de saldo. Vamos con Banco XX. Arrancamos, cuenta corriente. Arrancamos con un 700.000 en el debe. Fíjense que es este que está acá. Hice 700.000 en el debe. Y después la volví a tocar acá. Tengo 50.000 pesos en el haber. Lo coloco a los 50.000 en la columna del haber del mayor de banco. Su saldo es la diferencia, o sea, 650.000 pesos saldo deudor. Mercaderías tiene un solo movimiento, está acá nada más. Esos 100.000 están en el debe, los anoto en el debe, por lo tanto tiene saldo deudor. Fíjense, proveedores. Proveedores nace en el haber por 100.000. La acredité acá, fíjense, por 100.000 en el haber. Y después tiene una anotación en el debe por 50.000. Lo anoto en el debe por 50.000. Hago la diferencia y su saldo es acreedor 50.000. Fíjense que de este lado el número es más grande, o sea que el haber es mayor al debe, por lo tanto su saldo es acreedor 50.000. Se anota de este lado, obviamente, ¿no? Del lado derecho. En cambio, en estas dos lo anoté del lado izquierdo porque era saldo deudor. ¿Bien? Bueno, esto entonces era un ejemplo encadenado para que pudiesen ver cómo funcionaba la registración de asientos y de mayores. Bien, bueno. Ahora lo que vamos a hacer es un repasito, veamos del tema de los mayores. Ahí les puse 3 ejemplos de 3 cuentas para que ustedes vayan viendo. Son 3 ejemplos aislados, ¿no? Vas a tener una cuenta contable, mercadería, proveedores, acreedores, la que sea, ¿no? Y fíjense, cada cuenta va a tener números debitados y acreditados. Vos vas a tener todas las anotaciones del debe y todas las anotaciones del haber. Esas anotaciones salen del libro diario, ¿sí? ¿Qué tenés que hacer después? Haces la suma de la columna debe, fíjense que acá me da 50.000, la suma de la columna haber me da 20.000, la diferencia es el saldo. Y ahí dependerá si es saldo deudor, acreedor o saldada, dependiendo de quién sea más grande. En este caso, como el 50 es más grande que el 20, tengo saldo deudor. Luego tengo la cuenta contable en este segundo ejemplo, donde anotás debe haber todos los movimientos que haya tenido esa cuenta, sumás, me da 30.000 y 90.000, y en este ejemplo fíjense que cuando saco 90 menos 30, me da 60.000 saldo acreedor, ¿sí? Porque es más grande el haber. Y después les puse un tercer ejemplo donde pueden ver que la cuenta está saldada. El debe me da 30.000 y el haber me da 30.000. 30.000 menos 30.000, 0. Entonces yo puedo tener muchísimas anotaciones de cada lado, sumo las dos columnas y después resto, y eso finalmente me da el saldo, que son esas 3 posibilidades. Bien, ya acá vamos a ir a una aclaración, a una regla, mejor dicho, a otra regla muy importante.
La regla es la siguiente. Cuando vos tengas cuentas de activo, su saldo siempre va a ser deudor o saldada. Recuerden que cuando yo digo saldo estoy haciendo referencia al número final, lo que está acá con color, ¿sí? Todas las cuentas pueden tener anotaciones en el debe y en el haber todo el tiempo. Fíjense que acá tienen anotaciones en el debe y en el haber todo el tiempo. Eso no hace referencia al cuadro. El cuadro está diciendo el saldo final. Vos anotás debe y haber muchos números. No hay problema, no hay limitación. Ahora, el número final, cuando vos saques el saldo, tenés que tener en cuenta que si es una cuenta de activo, sí o sí tiene que tener saldo deudor o tiene que estar saldada. Es decir, saldo deudor o saldo cero. Si te da acreedor, quiere decir que está mal. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque razonémoslo un poco. Una cuenta de activo, en el debe van los aumentos del activo y en el haber van las disminuciones del activo. Entonces, ¿qué estoy diciendo en definitiva? Estoy diciendo que en el debe van las entradas del activo y en el haber van las salidas del activo. Entonces, si entró 100 pesos, por ejemplo, de efectivo, no puede salir 120, tiene que salir 100 pesos. Entonces, nunca el haber puede ser más grande en una cuenta de activo, ¿sí? Porque nunca puede salir más de lo que entró. En las cuentas de activo, estoy dando el ejemplo, ¿no? Entonces, las cuentas de activo tienen saldo deudor o saldadas. Las cuentas de pasivo va a ser lo contrario. Tienen saldo acreedor o saldadas. Porque en las cuentas de pasivo, las entradas, los aumentos del pasivo, están del lado del haber y las salidas están del lado del debe, las disminuciones están del lado del debe. Entonces, su saldo, el saldo final de una cuenta de pasivo, tiene que ser acreedor o saldada. Patrimonio neto tiene que ser acreedor o saldada. Las cuentas de resultado negativo van a tener saldo deudor o saldadas. Y las cuentas de resultado positivo, de ingreso, de ganancia, van a tener saldo acreedor o saldadas. Bien, entonces esto es un complemento de esta regla contable para entender cómo funcionan los saldos. Bien, bueno, continuamos. Acá volvemos a hacer un repasito de lo que hemos venido hablando y vuelvo a traer esta regla que, como les digo, que es importantísima, donde me dice qué va en cada columna, en el debe los aumentos del activo, en el haber las disminuciones del activo. Se habrán dado cuenta la cantidad de veces que lo he nombrado por la importancia que tiene y porque lo usamos todo el tiempo. Y podemos escribir lo mismo o decir lo mismo que estamos diciendo en este cuadro, diciéndolo de esta manera. En definitiva, ¿qué anotamos en el debe de una cuenta? Vamos a anotar los bienes que ingresan a la empresa, es decir, los aumentos del activo, lo que le deben los terceros a la empresa. ¿Qué está diciendo ahí que me confunde? Te está diciendo en definitiva los créditos que vos tenés contra terceros, lo que los terceros te deben a vos, los créditos. Las pérdidas o gastos, es decir, los egresos, fíjense cómo coincide con lo que dice arriba, y la cancelación de un importe que se hubiese acreditado antes. Es decir, que si vos tuviste un importe que lo acreditaste y ahora lo querés cancelar, lo tenés que dar vuelta para el lado del debe. Tiene toda la lógica, ¿no? Para cancelarlo tenés que dar vuelta. ¿Y qué anotamos en el haber? En el haber vamos a anotar los bienes que salen, o sea, las disminuciones del activo. Fíjense que es lo mismo que dice arriba. ¿Qué más? Lo que la empresa le debe a terceros, es decir, los pasivos, los aumentos de pasivo, las ganancias que tiene la empresa, ¿sí? Los resultados positivos, y obviamente que la cancelación de un importe que se hubiese debitado antes. De nuevo, la misma explicación que recién. Si vos tenés un importe que lo debitaste y ahora lo querés cancelar, lo querés eliminar, lo tenés que dar vuelta y mandarlo a la vez. Eso es lo que dice entonces esta explicación, que en definitiva es lo mismo que dice arriba. Lo dice con otras palabras. Así que no te preocupes por eso. Y por último, creemos que es muy oportuno que para entrar al mundo de la registración contable, tenés que recordar estos conceptos que vimos en la unidad número 2. Es decir, esto que aprendimos en la unidad 2 con los comprobantes,
y saber identificar cuando te digan el comprobante con el ejemplar, qué operación estoy realizando. Porque en la registración contable, cuando tengas ejercicios prácticos, no te va a decir compré, vendí, cobré, pagué. Te va a decir recibo original, recibo duplicado, factura original, factura duplicada. Entonces, nos va a servir esto para repasar un poquito de lo que vimos en aquella unidad, que lo vimos bien profundo, así que eh, esto sería un repaso rápido. Factura original, cuando te diga eso, estamos hablando de una compra. Factura duplicado, cuando te diga eso, estamos hablando de una venta. Cuando te diga que es un recibo original, te está diciendo que vos pagaste. Yo, empresa, pagué. Cuando te diga recibo duplicado, yo, empresa, cobré. Si te dice que hay un ticket de depósito, te está diciendo que hiciste un depósito bancario. Si tenés una nota de crédito original, te está diciendo que vos, que tenés la nota de crédito original, recibiste o te realizaron un descuento. Nos realizan un descuento. Si vos tenés en tu poder una nota de crédito duplicada, quiere decir que el descuento lo hiciste vos. Vos le hiciste un descuento a un tercero, ¿sí? Si vos tenés la nota de débito original, quiere decir que a vos te hicieron un recargo por algún motivo. Nos hicieron un recargo. Si vos tenés la nota de débito duplicada, quiere decir que vos hiciste el recargo, ¿sí? Realizamos un recargo. Bien. Bueno, esto sería entonces esta primer parte de la unidad 6, que como les comenté, era partida doble e introducción a la registración contable. Espero que les haya servido y que pueda ser de gran ayuda este video. Así que bueno, chicos, nos vemos en el próximo video y espero que estén muy bien. Chau, chau.